De ahora en adelante vas a obedecerla a ella. Mi hijo Diego gritó esas palabras mientras su dedo índice apuntaba directamente hacia Julieta, su esposa. La misma mujer que llevaba 6 meses viviendo en mi apartamento, actuando como si lo hubiera comprado con su propio dinero. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, sosteniendo una taza de té que acababa de servir para ambos. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba meses acumulándose en mi pecho. Miré a mi hijo, ese hombre de 32 años que yo había criado sola, trabajando doble turno en la fábrica textil para darle educación y comida. Ahora ese mismo hijo me miraba como si yo fuera una extraña, una intrusa en mi propia casa. Julieta estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro perfectamente maquillado. Llevaba un vestido negro elegante que probablemente costaba más de $400, mientras yo usaba la misma blusa desgastada que tenía desde hacía 3 años. Sus ojos brillaban con victoria, como si acabara de ganar una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. «¿Me escuchaste, mamá?», Diego insistió, acercándose a mí con pasos pesados. «Julieta es quien manda en esta casa ahora. Ella decide qué se hace aquí. Ella pone las reglas. Y tú vas a obedecerla». Coloqué mi taza sobre la mesa de centro con cuidado. Ese pequeño gesto fue suficiente para hacer que Julieta sonriera aún más. Ella interpretó mi silencio como sumisión, como derrota. Qué equivocada estaba. «Dolores, querida suegra». Julieta habló con voz melosa pero llena de condescendencia. Se acercó y se sentó en el sillón frente a mí, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Creo que es momento de establecer algunas cosas con claridad. Este apartamento necesita cambios. Diego y yo somos una pareja joven, moderna. No podemos vivir rodeados de cosas viejas». Cuando dijo cosas viejas, me miró directamente. El mensaje era claro. Yo era parte de esas cosas viejas que querían eliminar. «Mi amor tiene razón, mamá». Diego se sentó junto a Julieta, tomando su mano como si necesitara su apoyo para enfrentarse a su propia madre. «Julieta y yo hemos estado hablando. Pensamos que sería mejor si tú consideraras mudarte a un lugar más pequeño, más apropiado para una persona de tu edad». Ahí estaba. La bomba que llevaban semanas preparando finalmente explotó. Querían echarme de mi propio apartamento, del lugar donde había vivido durante 25 años. Donde había criado a mi hijo sola después de que su padre nos abandonara cuando Diego tenía apenas 7 años. Donde cada mueble, cada plato, cada cortina había sido comprada con mi sudor y mi esfuerzo. «Entiendo». Fue lo único que dije. Mi voz sonó tranquila, casi indiferente. Julieta y Diego intercambiaron miradas de sorpresa. Claramente esperaban gritos, lágrimas, súplicas. No sabían que yo, Dolores Rivas, había aprendido hace mucho tiempo que las mejores batallas se ganan en silencio. «¿Entiendes?». Julieta arqueó una ceja perfectamente delineada. «Qué bueno, Dolores. Pensé que ibas a ponerte complicada. Mira, no es nada personal. Simplemente Diego y yo necesitamos nuestro espacio. Vamos a formar una familia pronto y este apartamento es perfecto para nosotros. Para ustedes». Repetí, asintiendo lentamente. «Claro. Exactamente». Diego parecía aliviado de que yo no estuviera haciendo un escándalo. «Mamá, tú entiendes. Julieta está acostumbrada a cierto nivel de vida. Su familia tiene dinero. Ella creció en una casa grande, con todas las comodidades. No puede vivir en un lugar tan modesto. Y además, tú estarías mejor en un apartamento más pequeño, sin tantas escaleras. A tu edad, las escaleras pueden ser peligrosas». A mi edad. Como si yo tuviera 90 años y estuviera al borde de la tumba. Tenía 65 años, estaba perfectamente saludable y podía subir esas escaleras mejor que la mitad de las personas en este edificio. «Diego tiene razón, Dolores». Julieta se inclinó hacia adelante, fingiendo preocupación. «Además, piensa en lo costoso que es mantener este lugar. La renta del edificio, los servicios, todo ha subido tanto. Nosotros podemos hacernos cargo de esos gastos porque Diego tiene un buen trabajo y yo
Bueno, mi familia puede ayudarnos. Pero para ti sola, debe ser una carga terrible. Quise reírme. Quise reírme en su cara hasta que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Porque lo que Julieta no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que este apartamento no tenía renta. Era mío. Completamente pagado. La escritura estaba a mi nombre, guardada en una caja de seguridad en el banco junto con otros documentos que ellos jamás habían visto. Pero no dije nada de eso. Todavía no. Entonces, mamá, ¿estás de acuerdo? Diego preguntó, apretando la mano de Julieta con ternura. Podemos empezar a buscar un lugar para ti la próxima semana. Algo pequeño, cómodo. Tal vez en las afueras de la ciudad donde la renta es más barata. Voy a pensarlo. Respondí finalmente, levantándome del sofá. Tomé mi taza vacía y caminé hacia la cocina. Pensarlo. La voz de Julieta subió una octava. Dolores, no hay mucho que pensar. Ya tomamos la decisión. Diego y yo necesitamos que te mudes en 2 meses máximo. Me detuve en la entrada de la cocina y me giré lentamente para mirarla. Ella me sostuvo la mirada con esa confianza arrogante de quien cree que tiene todo el poder. Diego estaba junto a ella, asintiendo como un perro obediente. 2 meses. Repetí. Está bien. La sonrisa de Julieta se ensanchó. Había ganado. O eso creía ella. Esa noche, mientras ellos celebraban en su habitación con champán que habían comprado con la tarjeta de crédito de Diego, yo me senté en mi pequeño dormitorio al final del pasillo. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una carpeta marrón que guardaba desde hacía años. Dentro estaban todos los documentos del apartamento. La escritura original a mi nombre. Los recibos de pago de la hipoteca que terminé de pagar hace 10 años. Los papeles que demostraban que yo era la única y legítima dueña de estas 4 paredes. También había otros documentos. Documentos que había conseguido hace 3 semanas, cuando empecé a sospechar que algo andaba muy mal con Julieta. Investigaciones privadas que me costaron $500, pero que valieron cada centavo. Información sobre quién era realmente mi nuera. Su verdadero pasado. Sus deudas. Sus mentiras. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Julieta pensaba que yo era una vieja tonta y débil. Pensaba que podía quitarme todo lo que había construido con mi vida. Pero lo que ella no sabía era que yo había sobrevivido a cosas mucho peores que una niña mimada y manipuladora. Cerré la carpeta y la guardé de nuevo en su lugar. Todavía no era el momento. Primero los dejaría creer que habían ganado. Los dejaría mostrar su verdadera naturaleza. Y cuando llegara el momento correcto, cuando estuvieran completamente confiados y expuestos, entonces yo actuaría. Por ahora, solo necesitaba ser paciente y observar. Porque la venganza, cuando se sirve fría y calculada, sabe mucho mejor que cualquier reacción impulsiva. Y yo, Dolores Rivas, había aprendido en mis 65 años de vida que las mujeres que sobreviven no son las que gritan más fuerte. Son las que saben esperar el momento perfecto para contraatacar. Los días siguientes fueron una tortura calculada. Julieta no perdió tiempo en establecer su reinado de terror en mi propio apartamento. Cada mañana me despertaba con el sonido de sus tacones golpeando el piso, caminando de un lado a otro como si estuviera inspeccionando su nueva propiedad. Ella había tomado el control de todo, desde la cocina hasta la sala, reorganizando muebles y tirando objetos que según ella ya no servían para nada. El primer cambio drástico llegó un martes por la mañana. Yo estaba preparando café en la cocina cuando Julieta entró con una caja grande de cartón en las manos. La dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar las tazas. Dolores, necesito que guardes todas estas cosas. Dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Las fotografías viejas, los adornos feos, todo lo que tienes regado por la sala. Ya contraté a un decorador y viene mañana a tomar medidas. No puede ver este lugar lleno de basura antigua. Basura antigua. Así llamaba ella a mis recuerdos. A las fotografías de Diego cuando era niño, sonriendo sin sus dientes de leche. A la figura de cerámica que mi madre me regaló antes de morir. Al reloj de pared que marcó cada momento importante de mi vida durante 25 años. Esas cosas tienen valor sentimental para mí. Respondí con calma, sirviendo mi café en una taza desportillada.
Valor sentimental no paga las cuentas ni hace que un lugar se vea bien. Julieta se cruzó de brazos, mirándome con esa expresión de superioridad que ya me resultaba familiar. Además, Diego está de acuerdo conmigo. Él también piensa que este lugar necesita una renovación completa. ¿Verdad, amor? Diego acababa de entrar a la cocina, todavía en pijama aunque ya eran las 9 de la mañana. Él trabajaba desde casa como diseñador gráfico, lo cual significaba que ahora tenía que soportar la presencia de ambos todo el día, todos los días. Sí, mamá. Diego evitó mi mirada mientras abría el refrigerador. Julieta tiene razón. El apartamento necesita actualizarse. Es por el bien de todos. Por el bien de todos. Repetí en voz baja, casi para mí misma. Esa tarde, mientras ellos salían a reunirse con el decorador, yo empecé a empacar mis cosas en la caja que Julieta había dejado. Cada fotografía que envolvía en papel de periódico era como arrancar un pedazo de mi corazón. Ahí estaba Diego en su primer día de escuela, con su mochila nueva y su sonrisa orgullosa. Ahí estábamos los dos en su graduación de la universidad, yo llorando de felicidad porque mi hijo había logrado lo que yo nunca pude. Ahí estaba la foto de mi boda, con ese hombre que prometió amarme para siempre y que se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. Guardé todo en el fondo de mi armario, escondiendo 22 años de recuerdos como si fueran algo de lo que avergonzarse. Al día siguiente, el decorador llegó puntual a las 10 de la mañana. Era un hombre joven, de unos 30 años, vestido completamente de negro y con lentes de diseñador que probablemente costaban más que mi ropa de todo un año. Julieta lo recibió como si fuera una estrella de cine, con abrazos y besos en las mejillas. Carlos, querido, gracias por venir tan rápido. Julieta lo tomó del brazo y comenzó a pasearlo por el apartamento. Como te dije por teléfono, necesito que este lugar se vea moderno, elegante, sofisticado. Nada de cosas viejas o anticuadas. Quiero que parezca sacado de una revista de decoración. Carlos caminaba por la sala tomando notas en su tableta, asintiendo a cada comentario de Julieta. Yo estaba sentada en una esquina del sofá, invisible para ambos. En un momento, Carlos señaló hacia mí sin siquiera voltear. ¿Y ella?, preguntó con curiosidad clínica. ¿También vive aquí? Oh, ella es Dolores, mi suegra. Julieta agitó la mano con desdén. No te preocupes por ella. Va a mudarse pronto. En 2 meses máximo ya no estará aquí. La forma en que lo dijo, tan casual, tan definitiva, como si yo fuera un mueble que iban a donar a la beneficencia. Carlos ni siquiera me saludó. Simplemente continuó tomando medidas y hablando con Julieta sobre paletas de colores y texturas de tela. Estaba pensando en tonos grises y blancos para la sala. Julieta gesticulaba con entusiasmo. Con toques dorados, por supuesto. Y definitivamente necesitamos cambiar ese sofá horrible. Quiero uno de cuero italiano, de esos que cuestan al menos $3,000. $3,000 por un sofá. Yo había comprado el mío por $200 en una venta de liquidación hace 20 años, y me había durado todo este tiempo. Pero claro, para Julieta, si algo no costaba una fortuna, no valía la pena tenerlo. ¿Y el presupuesto?, Carlos preguntó mientras anotaba en su tableta. No hay problema con el presupuesto. Julieta sonrió con confianza. Diego tiene buenos ingresos y mi familia puede ayudarnos con lo que necesitemos. Calculo que podemos gastar unos $15,000 en total. Tal vez 20 si realmente queda espectacular. $20,000. Casi me atraganto con mi propia saliva. Esa cantidad de dinero era más de lo que yo había ganado en 2 años trabajando en la fábrica textil. Y ella hablaba de gastarlo como si fueran $20 en el supermercado. Diego apareció desde su oficina improvisada en lo que antes era el cuarto de visitas. Llevaba audífonos puestos y parecía estresado. Julieta, ¿podemos hablar un momento? Su voz sonaba tensa. Estoy ocupada, amor. Carlos está aquí tomando las medidas para la renovación. Es importante. Diego insistió. Acabo de revisar las cuentas del banco. Julieta frunció el ceño, pero lo siguió hasta su oficina. Carlos aprovechó ese momento para hacer algunas llamadas telefónicas, caminando por la sala como si el apartamento ya fuera suyo. Yo me quedé sentada en mi rincón, escuchando.
Las paredes de este apartamento eran delgadas. Pude escuchar perfectamente cuando Diego comenzó a hablar con voz preocupada. Julieta, no podemos gastar $20,000 en decoración. Ya gastamos $4,000 en tu vestido de la boda, $3,000 en la luna de miel, y $1,500 en esa joyería la semana pasada. Mis ahorros están bajando demasiado rápido. Diego, no seas dramático. La voz de Julieta sonaba irritada. Tu madre va a mudarse pronto. Una vez que vendamos este apartamento, recuperaremos todo el dinero y más. Mientras tanto, necesitamos vivir bien. Yo no me casé contigo para vivir en un lugar que parece sacado de los años 80. Sentí como la sangre se congelaba en mis venas. ¿Vender el apartamento? ¿Mi apartamento? Ahora sí que Julieta había cruzado una línea que no tenía retorno. No sé si podamos venderlo tan fácilmente. Diego sonaba dudoso. Tendríamos que hablar con mamá sobre los papeles y todo eso. Tu madre ya aceptó mudarse. Los papeles son solo un trámite. Confía en mí, Diego. Mi padre es abogado. Él puede ayudarnos con toda la documentación. Una vez que Dolores firme algunos documentos de transferencia, el apartamento será nuestro y podremos hacer lo que queramos con él. Documentos de transferencia. Qué conveniente. Qué perfectamente planeado. Julieta no solo quería echarme de mi casa. Quería robarla completamente. Y mi propio hijo, mi hijo a quien yo había criado con tanto sacrificio, estaba participando en este robo. Me levanté silenciosamente del sofá y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta con seguro y saqué nuevamente la carpeta marrón de mi escritorio. La abrí y revisé cada documento con cuidado. La escritura del apartamento estaba clara como el agua. Dolores Rivas, propietaria única. No había nombre de Diego en ninguna parte. Cuando compré este lugar hace 25 años, lo hice sola, con mi dinero, con mi crédito. Diego ni siquiera era mayor de edad en ese entonces. Pero había más en esa carpeta. Los documentos que había conseguido sobre Julieta eran explosivos. Resultó que mi querida nuera no venía de una familia rica como ella presumía. Su padre no era abogado exitoso. Era un contador que había perdido su licencia hace 5 años por fraude fiscal. Su familia estaba hasta el cuello en deudas. Julieta misma debía más de $30,000 en tarjetas de crédito que había acumulado antes de conocer a Diego. Ella había visto a mi hijo como su salvación financiera. Un hombre con trabajo estable, con ingresos decentes, y sobre todo, con una madre que según sus cálculos equivocados, tenía un apartamento que podían vender para pagar todas sus deudas. Sonreí amargamente mientras guardaba los documentos. Julieta era buena actriz, tenía que admitirlo. Durante todo el noviazgo había interpretado el papel de la novia perfecta, la chica de buena familia que se había enamorado perdidamente de Diego. Y mi hijo, cegado por sus encantos y sus mentiras, había caído en la trampa sin siquiera cuestionarla. Esa noche, durante la cena, Julieta estaba de un humor excepcionalmente bueno. Carlos le había enviado los primeros bocetos de la renovación y ella no paraba de mostrarlos en su teléfono. Mira, Diego, ¿no es hermoso? La sala va a quedar espectacular. Y mira el comedor, con esa mesa de mármol que escogí. Va a ser perfecta para cuando hagamos cenas con nuestros amigos. Yo comía en silencio mi plato de pasta, observándolos. Diego asentía a todo lo que Julieta decía, pero podía ver la preocupación en sus ojos. El tema del dinero claramente lo estaba afectando, aunque él no quisiera admitirlo frente a su esposa. Dolores. Julieta finalmente se dignó a dirigirse a mí. Carlos va a empezar los trabajos la próxima semana. Necesitamos que te quedes en tu habitación la mayor parte del tiempo. Los obreros van a estar trabajando en la sala y el comedor, y no queremos que estorbes. Que no estorbe. En mi propia casa. Entiendo. Respondí simplemente. Excelente. Julieta sonrió, satisfecha. Y otra cosa. Mi madre va a venir a visitarnos el próximo fin de semana. Necesito que el apartamento esté impecable. Quiero que limpies todo a fondo antes de que ella llegue. La madre de Julieta. Perfecto. Ahora tendría la oportunidad de conocer a la mujer que había criado a esta manipuladora profesional. Parte de mí sentía curiosidad, la otra parte sabía exactamente qué esperar. Durante los siguientes días,
Julieta me convirtió en su empleada doméstica personal. Cada mañana tenía una lista nueva de tareas esperándome en la cocina. Limpiar los baños hasta que brillaran. Lavar las cortinas que ella acababa de comprar. Pulir los pisos. Organizar la despensa según un sistema absurdo que ella había visto en algún video de internet. Todo tenía que estar perfecto para la visita de su madre. Diego prácticamente había desaparecido. Se encerraba en su oficina todo el día, evitando el caos que su esposa estaba creando. Las pocas veces que salía, me miraba con una mezcla de culpa y resignación, pero nunca decía nada. Nunca me defendía. Simplemente asentía a todo lo que Julieta ordenaba y volvía a esconderse detrás de su computadora. El viernes por la tarde, mientras yo estaba de rodillas limpiando el piso de la cocina, escuché la voz chillona de Julieta desde la sala. No, no, no. Esto no está bien. Dolores, ven aquí inmediatamente. Me levanté con dificultad, sintiendo como mis rodillas protestaban. A mis 65 años, estar de rodillas limpiando pisos durante horas no era exactamente fácil. Caminé hacia la sala secándome las manos en el delantal que Julieta había insistido que usara. ¿Qué sucede?, pregunté con la voz más neutral posible. Julieta estaba parada junto al sofá nuevo que acababan de entregar esa mañana. Un monstruo de cuero blanco que había costado $3,500 y que ocupaba casi toda la sala. Ella señalaba uno de los cojines con expresión horrorizada. Hay una arruga aquí. ¿No ves? El cojín no está perfectamente liso. Mi madre no puede ver esto. Ella va a pensar que somos descuidados. Una arruga. Una microscópica arruga en un cojín de un sofá que costaba más que mi salario de 6 meses. Respiré profundo, contando hasta 10 en mi mente. Voy a arreglarlo. Dije simplemente. No solo eso. Julieta comenzó a caminar por la sala, inspeccionando cada detalle como un general revisando sus tropas. Este jarrón está 2 centímetros fuera de lugar. La mesa de centro no está perfectamente centrada. Y ese cuadro en la pared está ligeramente inclinado hacia la izquierda. Es que no puedes hacer nada bien, Dolores. Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi delantal. Cada fibra de mi ser quería gritarle, decirle exactamente lo que pensaba de ella y de su madre presumida. Pero no lo hice. Todavía no era el momento. Lo arreglaré todo. Respondí con calma helada. Pasé las siguientes 2 horas ajustando cada objeto milímetro por milímetro hasta que Julieta finalmente quedó satisfecha. Cuando terminé, eran casi las 8 de la noche. No había comido nada desde el desayuno. Mis pies me dolían y mi espalda estaba rígida por estar agachándome constantemente. Mucho mejor. Julieta inspeccionó la sala una última vez. Ahora ve a preparar la cena. Nada muy complicado, solo una ensalada y pollo a la plancha. Diego y yo vamos a ver una película. No me preguntó si yo había comido. No me ofreció sentarme a cenar con ellos. Simplemente me dio órdenes y se acomodó en su sofá de $3,000 junto a mi hijo, quien ni siquiera levantó la vista de su teléfono para mirarme. Esa noche, después de servirles la cena y lavar todos los platos, me encerré en mi habitación. Saqué mi teléfono viejo, ese que Diego había intentado reemplazar varias veces diciendo que necesitaba uno más moderno, y marqué un número que había guardado hacía 3 semanas. Buenas noches, señora Rivas. La voz profesional del detective privado respondió al segundo timbre. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que investigue a alguien más. Dije en voz baja, asegurándome de que mi puerta estuviera bien cerrada. La madre de Julieta. Se llama Catalina Fernández. Necesito saber todo sobre ella. Su situación financiera, su pasado, todo lo que pueda encontrar. Entendido. Le enviaré un informe en 3 días. El costo será de $300 adicionales. No hay problema. Puede usar la misma cuenta de depósito que la vez anterior. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo de mi habitación. Cada centavo que estaba gastando en estas investigaciones era dinero que había ahorrado durante años trabajando horas extras en la fábrica. Pero valía la pena. Necesitaba saber exactamente con quién estaba tratando. Necesitaba toda la información posible antes de hacer mi movimiento final. El sábado amaneció con Julieta en modo pánico total. Su madre llegaría a las 2 de la tarde y según ella,
Todavía había 1000 cosas por hacer. Me despertó a las 6 de la mañana golpeando mi puerta. Dolores, levántate. Necesito que vayas a comprar flores frescas, frutas para el frutero de la sala, y unos dulces especiales que a mi madre le encantan. Te hice una lista. Tomé la lista que me extendió y revisé los artículos. Todo tenía que ser de marcas específicas, de tiendas específicas. Iba a tener que recorrer media ciudad para conseguir todo. ¿Y el dinero?, pregunté. Julieta puso los ojos en blanco. Diego te dará dinero. Pero guarda todos los recibos. Quiero ver exactamente en qué se gasta cada dólar. Pasé toda la mañana yendo de tienda en tienda, cargando bolsas pesadas en el autobús porque Julieta había tomado el auto para ir al salón de belleza. Cuando finalmente regresé al apartamento, eran las 12:30. Tenía 1 hora y media para arreglar todo antes de que llegara la temida Catalina. Por fin. Julieta prácticamente me arrancó las bolsas de las manos. ¿Por qué tardaste tanto? Ahora tenemos menos tiempo. Rápido, coloca las flores en el jarrón grande de la sala. Las frutas van en el frutero de cristal. Y los dulces en ese plato de porcelana que compré la semana pasada. Mientras yo corría de un lado a otro siguiendo sus órdenes cada vez más histéricas, Diego salió de su oficina. Llevaba puesta una camisa nueva que claramente Julieta había elegido para él. Se veía incómodo, tirando del cuello como si la tela lo estrangulara. ¿Todo está listo?, preguntó nervioso. Casi. Julieta lo miró con ojos críticos. Ve a peinarte mejor. Tu cabello está despeinado. Y por favor, sonríe. No quiero que mi madre piense que eres un amargado. Diego asintió obedientemente y volvió al baño. Yo terminé de colocar los dulces en el plato de porcelana y me dirigí hacia mi habitación, esperando poder esconderme allí hasta que terminara esta pesadilla. ¿A dónde crees que vas? La voz de Julieta me detuvo en seco. A mi habitación. Pensé que querrías privacidad con tu madre. Oh no, Dolores. Julieta sonrió con malicia. Tú te vas a quedar aquí. Vas a servir el té, los bocadillos, todo lo que mi madre necesite. Quiero que ella vea que tenemos todo bajo control, que este es un hogar bien manejado. Lo que realmente quería decir era que quería que su madre me viera como la sirvienta, como la prueba de que ella había ascendido en la vida, que ahora tenía el poder de ordenarle a alguien mayor que ella. A las 2 en punto exactas, el timbre del apartamento sonó. Julieta se alisó el vestido, se arregló el cabello una última vez y respiró profundo antes de abrir la puerta con una sonrisa deslumbrante. Mamá, qué alegría que llegaste. La mujer que entró al apartamento era una versión mayor y más amarga de Julieta. Catalina Fernández tenía alrededor de 55 años, pero se vestía como si tuviera 30. Llevaba un traje sastre rojo brillante, zapatos de tacón altísimo y más joyas de las que cualquier persona necesitaría usar en un día normal. Su cabello estaba teñido de un rubio platinado artificial y su maquillaje era tan espeso que parecía una máscara. Hija querida. Catalina besó el aire junto a las mejillas de Julieta, cuidándose de no arruinar su maquillaje. Sus ojos recorrieron el apartamento con expresión evaluadora. Así que este es el lugar. Es más pequeño de lo que imaginaba. Es acogedor, mamá. Julieta se apresuró a decir. Y está en una excelente ubicación. Además, ya tenemos planes de renovación completa. Va a quedar espectacular. Ya veo. Catalina caminó hacia la sala, tocando las superficies con sus dedos llenos de anillos, como si estuviera inspeccionando una propiedad que pensaba comprar. Se dejó caer en el sofá nuevo con un suspiro exagerado. Al menos el sofá es decente. ¿Cuánto costó? $3,500. Julieta respondió con orgullo. No está mal. Catalina asintió aprobadoramente. Entonces sus ojos se posaron en mí, que estaba parada junto a la puerta de la cocina como un fantasma. ¿Y ella quién es? Ella es Dolores, la madre de Diego. Julieta agitó la mano desdeñosamente. Te había contado de ella. Va a mudarse pronto. Así, la suegra. Catalina me miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. Julieta me contó tu situación. Qué triste, ¿no? Tener que dejar tu hogar a tu edad.
Pero bueno, así es la vida. Los jóvenes necesitan su espacio. Diego finalmente apareció desde el pasillo, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa forzada en el rostro. Catalina, qué gusto verla de nuevo. Extendió la mano, pero ella lo ignoró, mirándolo con la misma expresión evaluadora con la que había inspeccionado el apartamento. Diego, espero que estés cuidando bien de mi hija. Julieta está acostumbrada a cierto nivel de vida, ya sabes. No puede vivir como cualquier persona común. Por supuesto, señora. Hago todo lo posible. Catalina no parecía convencida. Julieta, cariño, ¿dónde está el té? Estoy sedienta después del viaje. Dolores, por favor trae el té. Julieta ordenó sin mirarme. Fui a la cocina y preparé el té en la tetera nueva que Julieta había comprado específicamente para esta ocasión. Costó $150. Por una tetera. Coloqué todo en una bandeja junto con los dulces caros y regresé a la sala. Serví el té con manos firmes, aunque por dentro sentía como la humillación me quemaba la garganta. Catalina ni siquiera me dio las gracias. Simplemente tomó su taza y comenzó a sorber ruidosamente mientras examinaba cada rincón del apartamento con ojos críticos. Entonces, Julieta me contó que planean vender este lugar. Catalina habló entre sorbos de té. Es una decisión inteligente. Con lo que saquen de la venta pueden comprar algo mucho mejor. Tal vez en el lado norte de la ciudad, donde vive la gente decente. Diego se removió incómodo en su asiento. Bueno, todavía estamos evaluando nuestras opciones. No hay nada que evaluar, Diego. Catalina lo miró con severidad. Un hombre de tu edad debería tener ambiciones. Mi hija merece vivir en un lugar que refleje su estatus. Esto. Hizo un gesto despectivo abarcando todo el apartamento. Esto es apenas aceptable temporalmente. Me mantuve de pie junto a la pared, invisible, escuchando cómo esta mujer descarada hablaba de vender mi apartamento como si ya fuera un hecho consumado. Como si yo no estuviera parada justo ahí. Como si mi opinión, mi propiedad, mi vida, no importaran absolutamente nada. Mamá tiene razón, Diego. Julieta se inclinó hacia su esposo, tomando su mano. Necesitamos pensar en nuestro futuro, en los hijos que tendremos. No podemos criar una familia en un lugar tan limitado. Exactamente. Catalina dejó su taza sobre la mesa con un golpe. Y hablando de eso, Julieta, ¿cuándo planeas darme nietos? Ya llevas 6 meses casada. A tu edad, yo ya tenía 3 años de casada y estaba embarazada de ti. Julieta se ruborizó ligeramente. Pronto, mamá. Primero necesitamos establecernos bien. Tener nuestra propia casa, sin complicaciones. Complicaciones. Yo era una complicación. La mujer que había dado vida a Diego, que lo había criado sola, que había sacrificado todo por él, ahora era simplemente una complicación que había que eliminar. Hablando de complicaciones. Catalina me miró directamente por primera vez. Dolores, ¿verdad? Julieta me dijo que ya aceptaste mudarte. Muy sensato de tu parte. A tu edad, debe ser difícil mantener un lugar tan grande. Ya encontraste dónde vas a vivir. Todas las miradas se posaron en mí. Este era el momento. Podía decir la verdad ahora mismo. Podía sacar los documentos y terminar con toda esta farsa. Pero algo me detuvo. La forma en que Catalina me miraba, con esa superioridad absoluta. La forma en que Julieta sonreía, creyendo que había ganado. La forma en que mi propio hijo evitaba mi mirada, avergonzado pero no lo suficiente como para defenderme. No, todavía no era el momento. Estoy buscando opciones. Respondí con voz tranquila. Bueno, no tardes mucho. Catalina volvió su atención hacia Julieta. Mientras más rápido se vaya, más rápido pueden empezar su vida real. Sin ataduras del pasado. La conversación continuó durante las siguientes 2 horas. Catalina habló sin parar sobre sus amigas ricas, sus viajes a Europa, las joyas que su difunto esposo le había regalado. Según ella, había vivido toda su vida en la abundancia, rodeada de lujo y comodidad. Julieta asentía a cada palabra, reforzando la imagen de que ella venía de una familia de alta sociedad.
Yo seguía de pie, sirviendo más té, más dulces, escuchando cada mentira que salía de sus bocas. Porque yo sabía la verdad. El informe del detective había llegado 2 días antes. Catalina Fernández no era la mujer adinerada que pretendía ser. Su esposo no había sido un exitoso hombre de negocios. Había sido un contador que perdió su licencia por fraude y que murió dejando deudas por más de $50,000. Catalina vivía en un apartamento rentado que apenas podía pagar con su pensión miserable. Las joyas que llevaba puestas eran imitaciones baratas compradas en tiendas de descuento. Todo era una fachada elaborada, una mentira perfectamente construida. Y Julieta había aprendido de la mejor. Había aprendido a mentir, a manipular, a construir una imagen falsa para atrapar a hombres inocentes que pudieran mantenerla. Dolores, ¿podrías traer más agua? La voz de Julieta me sacó de mis pensamientos. Fui a la cocina y llené una jarra con agua fría. Mientras regresaba a la sala, escuché parte de la conversación que claramente no querían que oyera. ¿Estás segura de que ella va a firmar los papeles sin problema? Catalina preguntaba en voz baja. Completamente segura. Julieta respondió con confianza. La tengo exactamente donde la quiero. Diego la convencerá. Él hace lo que yo le digo. Buen trabajo, hija. Una vez que tengan el dinero de la venta, pueden pagar tus deudas y empezar de cero. Tal vez incluso podrías ayudar a tu pobre madre con algunas de mis cuentas pendientes. Así que ese era el plan completo. No solo querían robarme mi apartamento. Querían usar el dinero para pagar las deudas de Julieta y mantener el estilo de vida falso de Catalina. Todo era un esquema perfectamente orquestado. Entré a la sala haciendo ruido con mis pasos para que supieran que venía. Ambas se callaron inmediatamente y me miraron con sonrisas falsas. Gracias, Dolores. Julieta tomó la jarra de agua de mis manos. Puedes retirarte ahora. Necesito hablar con mi madre en privado. Me retiré a mi habitación, pero dejé la puerta ligeramente entreabierta. Sus voces seguían llegando desde la sala. Es perfecta para manipular. Escuché la voz de Catalina. Vieja, sola, claramente necesitada de afecto. Diego fue una buena elección. Julieta. Hombres como él son fáciles de controlar. Lo sé, mamá. Me enseñaste bien. Julieta rió. En unos meses más, tendremos todo el dinero y podremos deshacernos de ella completamente. Diego ni siquiera tendrá que mantener contacto con su madre si no quiere. Excelente. Siempre supe que eras inteligente, hija. Mucho más inteligente que tu padre, que en paz descanse. Él nunca supo manejar el dinero. Pero tú y yo, nosotras sabemos cómo conseguir lo que queremos. Me senté en el borde de mi cama, dejando que sus palabras me atravesaran. Ya no sentía dolor ni tristeza. Solo una fría determinación. Estas mujeres habían subestimado completamente a la persona equivocada. Saqué mi teléfono y envié un mensaje al detective privado. Necesito toda la información lista para la próxima semana. Todo. No dejes nada fuera. La respuesta llegó en segundos. Entendido, señora Rivas. Tendrá un informe completo con evidencia documentada. Esa noche, después de que Catalina finalmente se fuera, Julieta estaba de un humor excelente. Había ordenado comida cara de un restaurante italiano, pagada por supuesto con la tarjeta de crédito de Diego, y los dos celebraban en la sala como si acabaran de ganar la lotería. Mi madre te adora, Diego. Julieta le decía entre risas. Dijo que eres exactamente el tipo de hombre que ella quería para mí. Me alegra que le caiga bien. Diego respondió, aunque su voz sonaba cansada. ¿Estás bien, amor? Te ves preocupado. Es solo que, Julieta, los gastos están aumentando mucho. La renovación, la comida de restaurantes, las compras. Mis ahorros están bajando muy rápido y mis ingresos no son suficientes para mantener este ritmo. Diego, ya hablamos de esto. Julieta puso una mano sobre su brazo con gesto conciliador. Es solo temporal. Una vez que vendamos el apartamento, tendremos suficiente dinero para años. Solo necesita ser paciente un poco más. ¿Y si mamá no quiere vender? ¿Y si se complica? No se va a complicar. La voz de Julieta se endureció ligeramente.
Tu madre ya aceptó mudarse. El resto es solo papeleo. Mi padre puede ayudarnos con eso. Confía en mí, Diego. Todo va a salir perfecto. Yo escuchaba todo desde mi habitación, con la puerta entreabierta. Cada palabra era un clavo más en el ataúd que ellos mismos estaban construyendo. Los días siguientes fueron más de lo mismo. Julieta me trataba cada vez peor, ahora envalentonada por la visita exitosa de su madre. Me ordenaba hacer las tareas más degradantes, siempre con esa sonrisa cruel en sus labios. Limpiar el baño de rodillas. Lavar su ropa interior a mano porque según ella la lavadora no la dejaba suficientemente limpia. Organizar su closet por colores y estilos. Diego simplemente miraba hacia otro lado. Las pocas veces que yo intentaba hablar con él, encontraba excusas para escapar. Siempre tenía una llamada importante, un proyecto urgente, algo que hacer en su oficina. Mi hijo se había convertido en un extraño, en un títere que bailaba al ritmo que Julieta marcaba. Una tarde, mientras yo limpiaba la cocina después de prepararles el almuerzo, escuché a Julieta hablando por teléfono en la sala. Su voz sonaba emocionada. Sí, papá. Diego está de acuerdo. Solo necesitamos que Dolores firme algunos documentos. No, ella no sospecha nada. Es una vieja ingenua. Sí, exactamente. Una vez que tengamos la escritura transferida a nombre de Diego, podemos proceder con la venta. ¿Cuánto crees que valga? Al menos $200,000. Perfecto. Con eso podemos pagar todo y nos sobra para comprar algo mejor. $200,000. Ese era el valor aproximado de mi apartamento en el mercado actual. Dinero que yo había ganado con años de trabajo duro, de sacrificio, de noches sin dormir preocupándome por cómo pagar la siguiente cuota de la hipoteca. Y ellos planeaban robármelo todo como si fuera su derecho. Esa noche tomé una decisión. Era momento de empezar a mover mis propias piezas en este tablero de ajedrez. No iba a revelar todo todavía, pero sí iba a comenzar a plantar semillas de duda, a crear fisuras en su perfecta fachada de control. Al día siguiente, durante el desayuno, esperé a que Julieta estuviera de buen humor. Ella estaba revisando catálogos de muebles en su teléfono, marcando los artículos más caros con comentarios entusiastas. Julieta, dije con voz suave, casi tímida. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Ella levantó la vista con expresión irritada, como si la hubiera interrumpido en medio de algo crucial. ¿Qué quieres, Dolores? Estoy ocupada. Es sobre los documentos del apartamento, para la mudanza y todo eso. Hice una pausa, midiendo su reacción. Me gustaría revisar algunos papeles antes de firmar cualquier cosa. Ya sabes, por tranquilidad mental. Vi cómo su expresión cambiaba instantáneamente. La irritación se transformó en algo más calculado, más cauteloso. ¿Papeles? No hay nada que revisar, Dolores. Son solo documentos estándar. Mi padre es abogado, él se encargará de todo. No necesitas preocuparte por nada. Aún así, me gustaría verlos. Es mi derecho, ¿no? Mantuve mi tono inocente, como si realmente no entendiera lo que estaba pasando. Julieta dejó su teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Diego, ¿puedes hablar con tu madre? Está empezando a complicar las cosas innecesariamente. Diego apareció desde su oficina, con ojeras más pronunciadas que de costumbre. Había estado trabajando hasta tarde todas las noches, probablemente tratando de ganar más dinero para mantener el ritmo de gastos de Julieta. ¿Qué pasa?, preguntó con voz cansada. Tu madre quiere revisar documentos. Está desconfiando de nosotros. Julieta cruzó los brazos, mirándome con acusación. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto difícil? Diego se pasó una mano por el cabello. Julieta y yo solo queremos ayudarte. Encontrar un lugar mejor para ti, donde estés más cómoda. Lo sé, hijo. Solo quiero entender que estoy firmando. Es normal, ¿no? Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado, del joven que me abrazaba y me decía que yo era la mejor madre del mundo. Por un segundo, solo un segundo, vi un destello de duda en su mirada. Pero Julieta se levantó rápidamente y lo tomó del brazo. Diego, amor,
Tienes esa reunión importante en 10 minutos. No podemos perder tiempo con esto ahora. Ya hablaremos con Dolores más tarde. Lo empujó suavemente hacia su oficina, lanzándome una mirada de advertencia antes de cerrar la puerta. Sonreí para mis adentros. La semilla estaba plantada. Ahora solo tenía que regarla con paciencia. Durante los siguientes días, comencé a hacer más preguntas. Preguntas aparentemente inocentes que ponían a Julieta cada vez más nerviosa. ¿Cuándo exactamente tendría que mudarme? ¿Habían encontrado ya un comprador para el apartamento? ¿Podría yo quedarme con algo del dinero de la venta? Cada pregunta era una pequeña daga clavada en su plan perfecto. Julieta respondía con evasivas y promesas vagas, pero yo podía ver cómo su frustración crecía. Ella había esperado que yo fuera sumisa y obediente hasta el final. Ahora se daba cuenta de que tal vez no sería tan fácil como pensaba. El jueves por la tarde, mientras yo estaba en mi habitación, escuché voces elevadas desde la sala. Era Julieta hablando por teléfono con su madre. No, mamá, ella está empezando a hacer preguntas. Sí, sobre los documentos. No lo sé, tal vez alguien le dijo algo. Diego no sirve para nada, él solo se esconde en su oficina. Necesito que papá acelere el proceso. Mientras más esperemos, más difícil se va a poner. Excelente. El pánico estaba comenzando a instalarse. Esa noche, Catalina apareció de nuevo en el apartamento sin previo aviso. Llevaba el mismo traje llamativo y la misma actitud de superioridad, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Una urgencia que no había estado ahí antes. Dolores, qué bueno que estás aquí. Catalina ni siquiera se molestó en saludarme propiamente. Julieta me contó que tienes algunas dudas sobre tu mudanza. Quiero ayudarte a aclarar las cosas. Me senté en el sofá, manteniendo una expresión de confusión inocente. Solo quiero entender qué va a pasar con el apartamento. Es mi hogar desde hace 25 años. Es natural que tenga preguntas. Por supuesto, por supuesto. Catalina se sentó frente a mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mira, Dolores, sé que esto debe ser difícil para ti. Dejar tu casa, empezar de nuevo. Pero piensa en Diego y Julieta. Ellos son jóvenes, tienen toda la vida por delante. Necesitan este espacio para crecer, para formar su propia familia. Entiendo eso. Pero ¿por qué necesitan vender el apartamento? ¿No podrían simplemente quedarse aquí? Catalina intercambió una mirada rápida con Julieta, quien estaba parada junto a la ventana con expresión tensa. El apartamento es viejo, Dolores. Necesita reparaciones costosas. Es mejor venderlo ahora que esperar a que se devalúe más. Catalina habló con tono condescendiente, como si le estuviera explicando algo a una niña pequeña. Además, con el dinero de la venta, Diego y Julieta pueden comprar algo mejor. Y por supuesto, apartarían una cantidad para ti, para que puedas rentar un lugar cómodo. ¿Cuánto dinero apartarían para mí? Pregunté, inclinándome hacia adelante con genuino interés. Catalina vaciló. Claramente no habían pensado en los detalles de esa parte de la mentira. Bueno, eso se discutiría después. Lo importante ahora es que firmes los documentos de transferencia. Mi esposo, que en paz descanse, era abogado, y yo aprendí mucho de él. Puedo asegurarte que todo será completamente legal y justo. Su esposo era contador, no abogado. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina se quedó congelada, con la boca ligeramente abierta. Julieta dio un paso hacia adelante, con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Catalina preguntó lentamente. Me di cuenta de que había cometido un error. Había revelado demasiado pronto. Tenía que retroceder. Oh, perdón. Creo que escuché mal cuando Julieta me habló de él. Fingí confusión. ¿No era contador? Seguramente estoy confundida. Mi memoria ya no es lo que era. Catalina me estudió con ojos entrecerrados, buscando señales de que yo sabía más de lo que estaba diciendo. Pero mantuve mi expresión de anciana confundida, y eventualmente ella se relajó. Sí, debes estar confundida. Dijo finalmente, aunque su voz sonaba menos segura.
De todas formas, lo importante es que confíes en nosotros. Somos familia, Dolores. Familia no se hace daño entre sí. Qué irónico viniendo de ella. La visita de Catalina terminó poco después, pero el ambiente en el apartamento cambió drásticamente. Julieta me miraba con desconfianza ahora, estudiando cada uno de mis movimientos. Había varias conversaciones susurradas entre ella y Diego que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. 2 días después, llegó el paquete que había estado esperando. El servicio de mensajería tocó a la puerta a las 11 de la mañana. Julieta estaba en la ducha y Diego en su oficina con audífonos puestos, así que fui yo quien abrió. Paquete para Dolores Rivas. El mensajero me extendió un sobremanila grande. Soy yo. Firmé el recibo con manos temblorosas y cerré la puerta rápidamente. El sobre contenía el informe completo del detective privado. Todo estaba ahí. Documentos bancarios mostrando las deudas de Julieta. $32,000 en 5 tarjetas de crédito diferentes. Registros de préstamos impagos. Demandas de cobranza. También había información sobre Catalina. Su apartamento rentado que estaba a punto de ser desalojado por falta de pago. Las joyas falsas que usaba. Los autos que había rentado para aparentar riqueza durante eventos sociales. Todo era una mentira elaborada. Pero lo más interesante estaba al final del informe. El detective había descubierto algo que yo no había pedido específicamente, pero que era oro puro. Julieta ya había estado casada antes. Hace 4 años. Con un hombre llamado Alejandro Torres, un empresario exitoso. Ese matrimonio había durado apenas 1 año antes de que Alejandro la descubriera usando sus tarjetas de crédito sin permiso y acumulando deudas a su nombre. Él había iniciado el divorcio inmediatamente y había logrado que ella no recibiera nada en la separación. Julieta era una estafadora profesional. Diego no era su primera víctima. Solo era el siguiente en la línea. Guardé el sobre en el fondo de mi armario, debajo de una pila de ropa vieja. Mi corazón latía con fuerza. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Toda la munición necesaria para destruir completamente su plan. Pero todavía tenía que ser cuidadosa. Tenía que elegir el momento perfecto para revelar todo. Esa tarde, Julieta recibió una llamada que la puso de excelente humor. Cuando colgó, prácticamente bailó hacia donde yo estaba preparando la cena. Dolores, tengo buenas noticias. Dijo con voz melosa. Mi padre finalmente preparó todos los documentos. Vamos a hacer una pequeña reunión familiar el próximo sábado. Mis padres, Diego, tú y yo. Revisaremos todo y podrás firmar los papeles. ¿No es maravilloso? Finalmente podremos resolver todo este asunto. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Julieta había pasado toda la semana preparándose para esta reunión como si fuera el evento más importante de su vida. Y en cierto modo, lo era. Este era el día en que ella planeaba cerrar su estafa, conseguir mi firma en esos documentos falsos y robarme todo lo que había construido durante 25 años. La reunión estaba programada para las 3 de la tarde. Julieta había ordenado comida cara de un restaurante francés, había comprado vino de $150 la botella y había arreglado la sala como si fuéramos a recibir a la realeza. Todo pagado, por supuesto, con el dinero de Diego que se evaporaba más rápido cada día. Yo me había vestido con mi ropa más sencilla y vieja. Un vestido gris desgastado que tenía desde hacía años, zapatos cómodos sin tacón, el cabello recogido en un moño simple. Quería verme exactamente como ellos me veían, una vieja pobre, vulnerable, fácil de manipular. Era importante que mantuvieran esa imagen hasta el último momento. A las 2:30 sonó el timbre. Catalina entró primero, envuelta en un abrigo de piel sintética que probablemente había comprado en alguna tienda de segunda mano, pero que ella hacía pasar por auténtico. Detrás de ella venía un hombre de unos 60 años, delgado, con lentes gruesos y un traje que le quedaba grande. Este debía ser José, el padre de Julieta, el supuesto abogado exitoso. Dolores, qué gusto verte de nuevo. Catalina me besó el aire cerca de las mejillas, dejando un rastro de perfume barato. Te presento a mi esposo José. Él es quien preparó todos los documentos para facilitar tu mudanza. José extendió una mano sudorosa. Mucho gusto, señora Rivas. Catalina me ha hablado mucho de usted. El gusto es mío.
Estreché su mano brevemente. Sus ojos evitaban los míos, mirando hacia cualquier parte menos a mi cara. Un hombre acostumbrado a mentir, a esconder cosas. Julieta apareció desde la cocina, radiante con un vestido nuevo que probablemente costó $300. Papá, mamá, qué alegría que llegaron. Pasen, pasen. Ya tengo todo listo. Diego salió de su oficina, luciendo más pálido y delgado que nunca. Las últimas semanas claramente lo habían afectado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente cuando saludó a sus suegros. Pero Julieta no parecía notarlo. O no le importaba. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor. Julieta sirvió el vino en copas caras que había comprado especialmente para esta ocasión. Yo pedí solo agua. Necesitaba mantener la mente completamente clara para lo que venía. José sacó un portafolio de cuero gastado y comenzó a sacar documentos. Los colocó sobre la mesa con expresión seria, como si realmente fuera un abogado profesional manejando un caso importante. Bien, Dolores. Comenzó con voz pomposa. Estos son los documentos de transferencia de propiedad. Como puedes ver aquí. Señaló una sección llena de texto legal incomprensible. Esto establece que tú transfieres voluntariamente la propiedad del apartamento a tu hijo Diego. Es un proceso completamente legal y estándar. ¿Puedo leer los documentos con calma?, pregunté, extendiendo la mano. José vaciló por un segundo, intercambiando miradas con Catalina y Julieta. Por supuesto, pero te advierto que el lenguaje legal puede ser confuso. Tal vez sea más fácil si yo te explico cada sección. Prefiero leerlo yo misma. Insistí, tomando los papeles de sus manos. La tensión en la habitación era palpable. Julieta bebía su vino a sorbos rápidos, con los nudillos blancos alrededor de la copa. Catalina mantenía una sonrisa fija, pero sus ojos me observaban como un halcón. Diego simplemente miraba su plato vacío, evitando toda esta escena. Comencé a leer los documentos lentamente. Eran exactamente lo que esperaba, un fraude completo. Los papeles estaban redactados para que pareciera que yo estaba transfiriendo voluntariamente la propiedad del apartamento a Diego, sin ninguna compensación económica. Había cláusulas ocultas que básicamente me dejaban sin ningún derecho sobre la propiedad. Una vez firmados estos documentos, yo no tendría nada. Ni el apartamento, ni dinero, nada. Veo que aquí dice que la transferencia es sin compensación económica. Señalé la cláusula con el dedo. Es porque es un regalo de madre a hijo. José respondió rápidamente. Una transferencia familiar. Así no hay que pagar impuestos tan altos. Es mejor para todos. ¿Y dónde dice cuánto dinero me darán para rentar otro lugar? Otro silencio incómodo. Julieta finalmente habló, con voz que intentaba sonar dulce pero que salía tensa. Dolores, ya hablamos de esto. Una vez que vendamos el apartamento, Diego te dará una parte. Pero primero necesitamos tener la propiedad a su nombre para poder venderla. ¿Y si no me dan nada después?, pregunté con genuina curiosidad. Una vez que firme esto, legalmente no tendré ningún derecho. ¿Qué garantía tengo? José se aclaró la garganta con incomodidad. Tienes la palabra de tu hijo. No confías en tu propio hijo, Dolores. Todos los ojos se volvieron hacia Diego. Él finalmente levantó la vista, mirándome con una mezcla de culpa y desesperación. Mamá, yo te prometo que te vamos a ayudar. Solo firma los papeles. Por favor, confía en mí. Miré a mi hijo, a ese hombre que yo había criado, y me pregunté en qué momento lo había perdido. ¿Cuándo exactamente había dejado de ser el niño cariñoso que me abrazaba y me decía que me amaba? ¿Cuándo se había convertido en este hombre débil, manipulado, capaz de robarle a su propia madre? Necesito pensarlo. Dije finalmente, dejando los documentos sobre la mesa. Pensarlo. La voz de Julieta subió una octava. Dolores, ya tuviste semanas para pensar. Mis padres vinieron hasta aquí específicamente para esto. No puedes hacernos perder el tiempo así. No estoy haciendo perder el tiempo a nadie. Mantuve mi voz calmada, firme. Estos documentos son sobre mi propiedad. Tengo derecho a tomarme el tiempo que necesite para decidir.
Catalina se inclinó hacia adelante, con su mejor actuación de mujer preocupada. Dolores, querida, sé que esto es difícil para ti. Pero piensa en Diego. Piensa en tu hijo. Él necesita esto. Necesita poder darle a Julieta la vida que ella merece. ¿No quieres que tu hijo sea feliz? Claro que quiero que mi hijo sea feliz. Respondí, mirando directamente a Diego. Pero la felicidad no se construye sobre el robo y el engaño. Las palabras cayeron como bombas sobre la mesa. Julieta dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos. José se puso pálido. Catalina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué dijiste? Julieta finalmente logró hablar, con voz temblorosa de furia. Me levanté lentamente de mi asiento. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme y clara. Dije que no voy a firmar nada. Porque este apartamento es mío. Yo lo compré. Yo lo pagué. Y nadie me lo va a quitar. Mamá, ¿qué estás diciendo? Diego se puso de pie también, luciendo confundido y asustado. Pensé que habías aceptado mudarte. Acepté considerar mudarme si ese fuera mi deseo. Pero nunca dije que iba a regalar mi propiedad. Y definitivamente nunca dije que iban a venderla para pagar las deudas de Julieta. El color abandonó completamente el rostro de Julieta. ¿De qué deudas hablas? Yo no tengo deudas. No. Caminé hacia mi habitación, consciente de que todos me seguían con la mirada. Saqué el sobremanila del armario y regresé a la sala. Entonces, ¿qué son estos? Dejé caer el sobre la mesa. Los documentos se esparcieron, mostrando estados de cuenta, cartas de cobranza, demandas legales. Todo con el nombre de Julieta Fernández Torres claramente visible. José se puso de pie de un salto. ¿De dónde sacaste eso? Esos son documentos privados. No tenías derecho a investigar a mi hija. Tenía todo el derecho cuando ella intentó robarme mi propiedad. Respondí con frialdad. $32,000 en deudas, Julieta. 5 tarjetas de crédito maxeadas. Préstamos impagos. Y eso es solo lo que está registrado oficialmente. Julieta negaba con la cabeza frenéticamente. Eso es mentira. Diego, amor, ella está mintiendo. Está inventando todo esto porque no quiere que seamos felices. No estoy inventando nada. Saqué otro documento del montón. Y aquí está algo aún más interesante. Tu matrimonio anterior con Alejandro Torres. El hombre al que también intentaste robar antes de que él te descubriera. El silencio que siguió fue absoluto. Diego miraba a Julieta con ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a una extraña. ¿Estuviste casada antes? Su voz era apenas un susurro. Diego, yo puedo explicar. Julieta intentó acercarse a él, pero Diego retrocedió. ¿Cuántas otras cosas me mentiste? Eso no importa ahora. Catalina intervino, señalándome con un dedo acusador. Esta vieja entrometida no tiene derecho a arruinar la vida de mi hija. Julieta cometió errores en el pasado. ¿Y qué? Todos cometemos errores. Intentar robar no es un error. Mi voz resonó en la habitación. Es un delito. Y ustedes 3. Miré a Catalina, José y Julieta uno por uno. Ustedes 3 vinieron aquí hoy con la intención de robarme todo lo que tengo. Pensaron que yo era una vieja tonta y débil que firmaría cualquier papel sin hacer preguntas. José intentó recuperar la compostura, ajustándose los lentes con manos temblorosas. Dolores, creo que estás malinterpretando la situación. Nosotros solo queríamos ayudar a facilitar una transición familiar. No hay nada criminal en eso. No hay nada criminal. Saqué otro documento de mi sobre. Estos papeles que trajiste están llenos de cláusulas fraudulentas. Tú no eres abogado, José. Perdiste tu licencia de contador hace 5 años por fraude fiscal. ¿Realmente crees que puedes engañarme? José retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. Catalina lo miraba con horror, probablemente dándose cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos. Tú nos investigaste. Catalina tartamudeó. ¿Cómo te atreves? Somos la familia de tu nuera.
Exactamente. Respondí con calma helada. Son la familia de la mujer que intentó robarme mi casa. Tenía que saber con quién estaba tratando. Y déjame decirte, Catalina, tu actuación de mujer rica fue muy convincente. Pero sé la verdad. Sé que vives en un apartamento rentado que estás a punto de perder por falta de pago. Sé que tus joyas son falsas. Sé que tu esposo no era un exitoso hombre de negocios, sino un contador fracasado que los dejó en la ruina. Catalina se derrumbó en su silla, con el rostro descompuesto. Todas sus máscaras de elegancia y superioridad se desvanecieron en un instante, dejando solo a una mujer desesperada y derrotada. Diego seguía mirando a Julieta, esperando alguna explicación, alguna negación creíble. Pero Julieta solo lloraba, con el maquillaje corrido por las mejillas, destruyendo la imagen de perfección que siempre había proyectado. Diego, por favor. Julieta intentó tomar su mano, pero él la apartó. Yo te amo. Todo lo que hice fue por nosotros. Necesitábamos ese dinero para empezar nuestra vida juntos. Empezar nuestra vida. Diego la miró con incredulidad. O pagar tus deudas. ¿Cuánto de lo que me has dicho es verdad, Julieta? Algo. Yo sí te amo. Eso es verdad. Julieta sollozaba ahora, con todo su cuerpo temblando. Pero me mentiste sobre todo lo demás. Tu familia, tu pasado, tus finanzas. Diego se pasó las manos por el cabello, luciendo completamente destrozado. Me hiciste participar en un plan para robarle a mi propia madre. ¿Cómo pudiste? Porque ella tiene todo y nosotros no teníamos nada. Julieta gritó de repente, con toda su desesperación saliendo a la superficie. Ella vive en este apartamento grande mientras yo no podía ni pagar mi renta. No es justo. Ella es vieja, ya vivió su vida. Nosotros todavía estamos empezando. La absoluta falta de vergüenza en sus palabras me dejó sin aliento. Incluso ahora, expuesta y atrapada, Julieta todavía creía que tenía derecho a robarme porque según su lógica retorcida, yo ya había vivido suficiente. Suficiente. Mi voz cortó el aire como un látigo. Quiero que los tres salgan de mi apartamento ahora mismo. Y tú también, Julieta. Tienes una semana para empacar tus cosas y largarte. No puedes echarme. Julieta se puso de pie de un salto. Soy la esposa de Diego. Este es mi hogar también. Este es mi apartamento. Saqué el último documento de mi sobre, la escritura de propiedad con mi nombre claramente visible. Solo mi nombre está en estos papeles. Diego nunca tuvo ningún derecho legal sobre este lugar. Y tú, como su esposa, tampoco. Diego tomó la escritura con manos temblorosas, leyendo cada palabra como si no pudiera creer lo que veía. Mamá, yo pensé, siempre asumí que este apartamento sería mío algún día. Y tal vez lo hubiera sido. Dije con suavidad, sintiendo como mi corazón se rompía al ver la realización en sus ojos. Si hubiera sido el hijo que yo crié. Si me hubieras defendido cuando tu esposa me trataba como basura. Si hubieras tenido el valor de decir no cuando planeaban robarme. Pero no lo hiciste, Diego. Te quedaste callado y dejaste que esto sucediera. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de mi hijo. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Julieta me decía que todo estaría bien, que solo era un arreglo familiar. Un arreglo familiar que me dejaría sin hogar y sin dinero. Respondí, sintiendo mi propia voz quebrarse ligeramente. ¿Realmente creíste eso, Diego? ¿O simplemente era más fácil creerlo que enfrentar la verdad? Diego no respondió. Solo se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. José intentó una última estrategia desesperada. Dolores, sé razonable. Podemos llegar a un acuerdo. No es necesario que esto se ponga feo. Piensa en Diego, en tu hijo. Estoy pensando en mi hijo. Lo miré fijamente. Y por eso quiero que esta mujer y su familia de estafadores salgan de nuestras vidas antes de que lo destruyan completamente. Catalina se levantó con dificultad, agarrando su bolso con manos temblorosas. Esto no se va a quedar así. Vamos a demandar. ¿Van a demandar con qué dinero?
Interrumpí. Según mis investigaciones, ustedes apenas pueden pagar su propia renta. Adelante, intenten demandarme. Tengo todos los documentos legales de mi lado. Tengo pruebas de su intento de fraude. ¿Realmente quieren que esto llegue a los tribunales? Catalina cerró la boca, derrotada. José ya estaba guardando sus documentos falsos en su portafolio, evitando mirar a nadie a los ojos. Vámonos. Catalina tomó a José del brazo. Este lugar apesta de todas formas. Mientras los padres de Julieta se dirigían hacia la puerta, Julieta hizo un último intento desesperado. Se arrodilló frente a Diego, tomando sus manos entre las suyas. Diego, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo, solo tú y yo. Buscaremos nuestro propio lugar. No necesitamos este apartamento. Solo te necesito a ti. Diego la miró durante un largo momento. Por un segundo pensé que tal vez él caería de nuevo bajo su hechizo, que su debilidad por ella ganaría. Pero entonces él apartó sus manos suavemente. No, Julieta. Ya no puedo confiar en ti. Me mentiste sobre todo. Sobre quién eres, de dónde vienes, qué querías de mí. Nuestro matrimonio entero fue una mentira. No es verdad. Yo sí te amo. Julieta sollozaba desesperadamente ahora. Tal vez me ames a tu manera. Diego se puso de pie, alejándose de ella. Pero tu amor viene con condiciones, con planes ocultos, con mentiras. Ese no es el tipo de amor que quiero en mi vida. Julieta se quedó arrodillada en el piso, llorando como una niña pequeña a quien le habían quitado su juguete favorito. Pero no sentí pena por ella. Ella había elegido este camino. Había elegido mentir, manipular, robar. Y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Tienes una semana. Repetí con firmeza. 7 días para empacar tus cosas y encontrar otro lugar. Después de eso, si sigues aquí, llamaré a la policía. Julieta finalmente se levantó, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Me miró con tanto odio que por un momento pensé que podría atacarme físicamente. Pero entonces miró a Diego, buscando algún apoyo, alguna señal de que él todavía estaba de su lado. No encontró nada. Van a arrepentirse de esto. Dijo con voz venenosa. Los dos. Especialmente tú, vieja amargada. Arruinaste mi vida. Tú arruinaste tu propia vida con tus decisiones. Respondí tranquilamente. Yo solo me defendí. Julieta salió de la sala hecha una furia, sus tacones golpeando el piso con violencia. Escuchamos cómo abrió la puerta de la habitación que compartía con Diego y comenzó a tirar cosas, maldiciéndome en voz alta. Diego y yo nos quedamos solos en la sala. El apartamento que había sido un campo de batalla ahora parecía extrañamente tranquilo. Nos miramos por primera vez en meses realmente, sin las máscaras, sin la tensión. Mamá, yo. Diego comenzó, pero su voz se quebró. Lo sé. Dije suavemente. Lo sé, hijo. ¿Puedes perdonarme algún día? Había tanto dolor en sus ojos, tanto arrepentimiento. No lo sé, Diego. Necesito tiempo para procesar todo esto. Me lastimaste profundamente. Me traicionaste de la peor manera posible. Lo sé. Y voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Fui débil. Fui estúpido. Me dejé manipular porque quería creer que alguien como Julieta realmente podría amarme. Alguien puede amarte. Le dije. Alguien honesto, genuino, que te vea por quien realmente eres. Pero no Julieta. Ella nunca te amó. Solo amaba lo que pensaba que podía obtener de ti. Diego asintió lentamente, aceptando la dolorosa verdad. ¿Qué voy a hacer ahora? Vas a empezar de nuevo. Respondí. Vas a divorciarte de esa mujer. Vas a reconstruir tu vida. Y si tienes suerte, tal vez algún día podamos reconstruir nuestra relación también. Los siguientes días fueron un caos controlado. Julieta se negaba a hablar con nadie, encerrándose en la habitación la mayor parte del tiempo. Cuando salía, me lanzaba miradas llenas de veneno, pero ya no intentaba manipular ni controlar nada. Sabía que había perdido.
Diego había contactado a un abogado para comenzar los trámites de divorcio, lo cual solo aumentaba la furia de Julieta. El tercer día después de la confrontación, mientras yo preparaba café en la cocina, escuché la puerta del apartamento abrirse. Era temprano, apenas las 7 de la mañana. Me asomé y vi a Julieta saliendo con una maleta grande. Llevaba lentes oscuros que ocultaban sus ojos, pero podía ver las marcas de lágrimas en sus mejillas. No dije nada. Solo observé cómo se iba, cerrando la puerta detrás de ella con más fuerza de la necesaria. Diego apareció desde su habitación momentos después, luciendo como si no hubiera dormido en días. Se fue. Dijo simplemente, mirando la puerta cerrada. Dejó algo dicho. Solo una nota diciendo que vendría por el resto de sus cosas cuando encontrara un lugar. Diego se dejó caer en el sofá, ese sofá caro que Julieta había insistido en comprar. Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? Me senté junto a él, manteniendo cierta distancia. La herida entre nosotros todavía estaba muy fresca. Porque querías creer en algo hermoso. En el amor, en un futuro feliz. Julieta era muy buena actriz. Supo exactamente qué mostrarte para que te enamoraras. Gasté casi todos mis ahorros en ella. Diego se frotó el rostro con las manos. Los muebles, la ropa, las salidas a restaurantes caros. Todo para mantener una imagen que ella exigía. Ahora tengo apenas $3,000 en el banco. Sentí una punzada de dolor por mi hijo. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi niño. El mismo niño que lloraba cuando se caía de la bicicleta, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me prometía que siempre me cuidaría. Podrás recuperarte financieramente. Le dije. El dinero se puede ganar de nuevo. Pero necesitas aprender de esto, Diego. Necesitas aprender a ver a las personas por quienes realmente son, no por quien quieres que sean. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Mamá, sé que te lastimé de formas imperdonables. Dejé que Julieta te tratara como basura en tu propia casa. Participé en un plan para robarte. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que estoy profundamente arrepentido. Miré a mi hijo, viendo las lágrimas correr por sus mejillas. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba completamente. Pero no podía. No todavía. La traición había sido demasiado profunda. El perdón toma tiempo, Diego. Dije finalmente. Y requiere que demuestres con acciones, no solo con palabras, que has cambiado realmente. Haré lo que sea necesario. Diego me miró con determinación. Voy a pagar por el divorcio yo solo. No voy a pedirte ayuda financiera. Y voy a mudarse tan pronto como pueda encontrar un lugar que pueda pagar. No tienes que irte inmediatamente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Puedes quedarte hasta que te recuperes económicamente, pero con condiciones. Diego asintió rápidamente. Las que sean. Pagas tu parte de los servicios. Limpias tu propio desorden. Y más importante, vamos a terapia familiar. Los dos. Para intentar sanar lo que se rompió entre nosotros. Acepto todo. Diego extendió su mano hacia la mía, pero yo no la tomé todavía. Él entendió, retirando su mano lentamente. Gracias, mamá, por darme otra oportunidad. Durante las siguientes semanas, lentamente comenzamos a reconstruir algo que se parecía a una relación madre-hijo. Diego cumplió cada una de sus promesas. Encontró un terapeuta familiar y asistimos a sesiones 2 veces por semana. Fueron sesiones difíciles, llenas de lágrimas y confesiones dolorosas. Diego admitió que se había sentido inadecuado toda su vida, que había buscado validación en relaciones equivocadas, que había permitido que su necesidad de ser amado lo cegara ante las señales de peligro. Yo también tuve que enfrentar mis propias fallas. Admití que tal vez había sido demasiado protectora, que no le había enseñado a Diego a defenderse de personas manipuladoras, que había asumido que mi amor incondicional era suficiente para protegerlo del mundo. Julieta volvió solo una vez más, 3 semanas después de haberse ido, para recoger el resto de sus pertenencias. Llegó con su madre Catalina, ambas luciendo derrotadas y cansadas. Ya no había rastros de la arrogancia y superioridad que solían proyectar.
Eran simplemente dos mujeres que habían apostado todo a un plan que fracasó. Solo queremos las cosas de Julieta. Catalina dijo con voz monótona cuando abrí la puerta. No vamos a causar problemas. Las dejé pasar, observando desde la cocina mientras empacaban ropa, zapatos, accesorios. Julieta evitaba mirarme, enfocándose completamente en su tarea. Cuando terminaron, Diego apareció con una caja que contenía fotografías de la boda y otros recuerdos. Pensé que tal vez querrías esto. Diego le extendió la caja a Julieta. Ella la tomó sin decir palabra. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos algo que no había visto antes: vergüenza genuina. No arrepentimiento por intentar robarme, sino vergüenza por haber sido atrapada, por haber fallado. Lamento que las cosas terminaran así. Julieta dijo finalmente, aunque no quedaba claro si hablaba conmigo o con Diego. Yo también. Diego respondió. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando, Julieta. Pero espero que la próxima vez lo hagas honestamente. Julieta salió del apartamento seguida por Catalina, cargando cajas y maletas. Las vi alejarse por el pasillo, dos figuras que se hacían más pequeñas con cada paso. Cerré la puerta y respiré profundo. Este capítulo de nuestras vidas finalmente había terminado. 2 meses después, recibí una llamada inesperada. Era Alejandro Torres, el exesposo de Julieta. Había conseguido mi número a través del detective privado que yo había contratado. Señora Rivas, siento mucho molestarla. Su voz sonaba amable por teléfono. Supe lo que pasó con Julieta y su hijo. Quería advertirle sobre algo importante. Advertirme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Julieta está intentando hacer lo mismo otra vez. Conoció a un hombre mayor, viudo, con propiedades. Ya está saliendo con él. Pensé que debería saberlo, por si ella intenta algo contra usted o su hijo nuevamente. Le agradecí la información y colgué, sintiendo una mezcla de pena y disgusto. Julieta nunca aprendería. Seguiría buscando víctimas, construyendo mentiras, intentando robar lo que otros habían trabajado duro para conseguir. Pero ya no era mi problema. Yo había protegido lo mío, había salvado a mi hijo antes de que fuera demasiado tarde. Diego había comenzado a reconstruir su vida. Consiguió un nuevo cliente importante que le pagaba bien, lo que le permitió empezar a recuperar sus ahorros. Se había mudado a un apartamento pequeño, pero cómodo cerca del mío. Seguíamos en terapia, trabajando lentamente en reconstruir la confianza. No era perfecto, pero era progreso. Una tarde, mientras compartíamos café en mi sala, Diego miraba las fotografías que había vuelto a colgar en las paredes. Las mismas fotografías que Julieta había hecho que empacara como si fueran basura. Recuerdo el día que tomaron esta. Diego señaló una foto de su graduación universitaria. Estabas tan orgullosa de mí. Todavía estoy orgullosa de ti. Dije honestamente. Cometiste errores terribles, sí, pero estás aprendiendo de ellos. Eso es lo que importa. ¿Crees que algún día podré volver a confiar en alguien? Diego preguntó. Después de todo esto. Sí. Respondí con firmeza. Pero esta vez conocerás las señales de advertencia. Esta vez no ignorarás tu instinto cuando algo no se sienta bien. Julieta te enseñó una lección dura, pero necesaria. Diego asintió pensativamente. Hay algo que nunca te pregunté, mamá. Cuando descubriste todo sobre Julieta, ¿por qué esperaste tanto para exponer todo? Podrías haberlo hecho el primer día. Sonreí ligeramente. Porque necesitaba que ustedes se revelaran completamente. Necesitaba que mostraran exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Si hubiera expuesto todo al principio, Julieta habría encontrado una excusa, habría manipulado la situación, te habría convencido de que yo estaba exagerando. Pero al dejarlos continuar hasta el final, hasta el momento de la firma de los documentos fraudulentos, no había forma de negar sus intenciones. Fue inteligente. Diego admitió. Doloroso, pero inteligente. A veces el amor requiere decisiones difíciles. Le dije. Dejarte caer fue la cosa más difícil que he hecho. Pero era necesario para que abrieras los ojos.
Los meses pasaron y la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Diego visitaba regularmente, pero ahora era diferente. Ya no venía con culpa arrastrándose detrás de él como una sombra. Venía con humildad genuina, con ganas de reconstruir lo que habíamos perdido. Traía flores ocasionalmente, no las caras que Julieta habría exigido, sino ramos sencillos del mercado local que él sabía que yo amaba. Una tarde de sábado, 6 meses después de que todo explotara, Diego llegó con una expresión inusual en su rostro. Había algo de nerviosismo, pero también de esperanza. «Mamá, hay alguien que quiero que conozcas», dijo mientras entraba al apartamento. Mi primer instinto fue pánico. ¿Otra Julieta? ¿Acaso no había aprendido nada? Pero entonces vi a la mujer que entraba detrás de él. Era simple, vestida con jeans y una blusa común, sin maquillaje excesivo ni joyas llamativas. Llevaba lentes y su sonrisa era tímida pero genuina. «Mamá, ella es Amelia. Nos conocimos en un grupo de apoyo para personas saliendo de relaciones tóxicas». Diego la presentó con cuidado. «Quería que la conocieras, pero solo si te sientes cómoda». Amelia extendió su mano. «Señora Rivas, Diego me ha contado todo. Entiendo completamente si no quiere que esté aquí. Solo quería saludarla y decirle que admiro mucho su fortaleza». La miré cuidadosamente, buscando señales, banderas rojas, cualquier indicio de manipulación. Pero solo vi sinceridad. Y más importante, vi cómo Diego la miraba. No con la desesperación ciega que había tenido con Julieta, sino con algo más tranquilo, más maduro. «Es un placer conocerte, Amelia». Estreché su mano. «¿Te gustaría quedarte a tomar café?». Durante las siguientes horas, conversamos. Amelia era maestra de primaria, vivía en un apartamento modesto que pagaba con su propio salario, y había salido de un matrimonio donde su exesposo la había manipulado financieramente durante años. Ella entendía el dolor de la traición, la dificultad de reconstruir la confianza. Y más importante, no tenía expectativas irreales sobre Diego o sobre la vida. «No busco a alguien que me rescate», Amelia explicaba mientras tomaba su café. «Ya me rescaté yo misma. Solo busco a alguien con quien construir algo real, honesto, sin mentiras». Después de que se fueron esa tarde, me senté en mi sofá, el mismo sofá donde todo había comenzado meses atrás. El apartamento se sentía diferente ahora. Más ligero. Como si un peso oscuro finalmente se hubiera levantado. Una semana después, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era un abogado representando a Catalina Fernández. «Señora Rivas, mi clienta desea ofrecerle una disculpa formal». La voz profesional al otro lado de la línea sonaba aburrida, como si leyera un guión. «También quiere hacerle saber que no intentará ningún tipo de acción legal contra usted o su hijo». No esperaba que lo hiciera. Respondí secamente. «Ella no tiene ninguna base legal para demandar». «Correcto». El abogado aclaró su garganta. También me pidió que le comunicara que Julieta se ha mudado al extranjero. A Europa. Conoció a alguien allí y decidió comenzar de nuevo. «Otra víctima», pensé con tristeza. Pero no era mi responsabilidad salvar al mundo de Julieta. Solo había podido salvar a mi hijo, y eso tendría que ser suficiente. «Agradezco la llamada», dije cortésmente antes de colgar. Los meses se convirtieron en un año. Diego y Amelia seguían juntos, construyendo su relación lentamente, con terapia y comunicación honesta. Yo había vuelto a mi rutina, pero ahora con una paz que no había sentido en mucho tiempo. El apartamento era mío nuevamente, sin invasores, sin manipuladores, sin mentiras. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos viejos, encontré las fotografías que había empacado cuando Julieta me ordenó esconderlas. Las miré una por una, recordando cada momento capturado. Diego de niño, sonriendo sin dientes. Diego adolescente, con su primera computadora que yo había ahorrado meses para comprarle. Diego graduándose, con lágrimas de orgullo en mis ojos. Y entonces encontré una fotografía que había olvidado que tenía. Era de mí, tomada hace 30 años, cuando acababa de comprar este apartamento. Estaba parada frente al edificio con las llaves en la mano, sonriendo con una mezcla de orgullo y miedo. Era joven, acababa de divorciarme,
Tenía un niño pequeño que mantener, y sin embargo había logrado comprar mi propio lugar. Mi propio pedazo de seguridad en este mundo incierto. Miré a esa mujer joven en la fotografía y sentí una conexión profunda con ella. Ella había sido fuerte entonces, luchando contra todas las probabilidades. Y yo había sido fuerte ahora, defendiendo lo que ella había construido. El timbre del apartamento me sacó de mis pensamientos. Era Diego, pero esta vez venía con Amelia y con una caja grande. ¿Qué es esto?, pregunté mientras los dejaba entrar. Ábrelo. Diego sonreía de una manera que no había visto en años. Genuina, sin sombras. Abrí la caja y encontré un álbum de fotografías nuevo, bellamente encuadernado. En la primera página había una foto reciente de Diego y yo, tomada durante una de nuestras sesiones de terapia familiar. Ambos estábamos sonriendo, y aunque la sonrisa todavía llevaba rastros de todo lo que habíamos pasado, era real. Amelia y yo pensamos que necesitabas nuevos recuerdos. Diego explicó. Buenos recuerdos para llenar este álbum. Para reemplazar todo el dolor del año pasado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de esperanza. También tenemos algo más que decirte. Amelia habló con voz suave. Diego y yo nos vamos a casar. Pero esta vez será diferente. Será una boda pequeña, honesta, sin pretensiones. Y queremos que tú seas parte de cada decisión. Nada se hará sin tu aprobación. No necesitan mi aprobación. Dije, limpiándome las lágrimas. Son adultos. Pueden tomar sus propias decisiones. Sí, pero queremos tu bendición. Diego se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Mamá, sé que te fallé de las peores maneras posibles. Dejé que una mujer manipuladora casi destruyera todo lo que tú construiste. Pero me diste la oportunidad de aprender, de crecer, de convertirme en el hombre que tú me enseñaste a ser. No voy a desperdiciar esa segunda oportunidad. Miré a mi hijo, viendo al hombre en que se había convertido. Ya no era el títere débil que Julieta había manejado. Era alguien más fuerte, más sabio, más consciente de sus propias debilidades y fortalezas. Tienen mi bendición. Dije finalmente. Y mi amor. Siempre han tenido mi amor, incluso en los momentos más oscuros. Nos abrazamos los tres, formando un círculo de sanación y esperanza. El apartamento que había sido un campo de batalla ahora era un refugio nuevamente. Un lugar donde el amor real, el amor honesto, podía florecer. Esa noche, después de que Diego y Amelia se fueran, me senté junto a la ventana mirando la ciudad. Pensé en Julieta, donde quiera que estuviera, esperando que algún día aprendiera que la verdadera riqueza no viene de robar o manipular, sino de construir algo propio con esfuerzo honesto. Pensé en Catalina y José, atrapados en sus propias mentiras y desesperación. Y pensé en todas las personas que subestiman a los demás por su edad, por su apariencia, por su aparente vulnerabilidad. Yo había sido subestimada. Habían pensado que era una vieja débil, fácil de manipular y controlar. No habían visto la fortaleza que había desarrollado durante 65 años de vida. No habían entendido que una mujer que había criado a un hijo sola, que había comprado su propio apartamento, que había sobrevivido a un divorcio y a décadas de lucha, no se rendiría sin pelear. Y había peleado. No con violencia o crueldad, sino con inteligencia, paciencia y determinación. Había esperado el momento perfecto, había recopilado evidencia, había dejado que ellos mismos cavaran su propia tumba. Y cuando llegó el momento, había actuado con la precisión de alguien que sabe exactamente cuánto vale y qué merece. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la carpeta marrón que contenía todos los documentos que había usado para exponerlos. Por un momento consideré quemarla, destruir toda evidencia de ese capítulo oscuro. Pero entonces decidí guardarla. No como recordatorio de dolor, sino como evidencia de mi propia fortaleza. Como prueba de que había defendido lo que era mío y había ganado. Cerré la carpeta y la guardé nuevamente. Mañana sería un nuevo día. Diego y Amelia vendrían a almorzar. Hablaríamos de planes de boda, de esperanzas y sueños. Construiríamos nuevos recuerdos para llenar ese álbum que me habían regalado. Pero esta noche, en este momento de quietud, me permití sentir orgullo. Orgullo por no haberme rendido.
Orgullo por haber salvado a mi hijo de una estafadora profesional. Orgullo por haber demostrado que la edad no equivale a debilidad, y que subestimar a una mujer que ha sobrevivido décadas de desafíos es el error más grande que alguien puede cometer. Miré alrededor de mi apartamento, mi hogar, mi refugio que había defendido con todo lo que tenía. Las fotografías estaban de vuelta en las paredes. Los muebles que yo había elegido estaban en su lugar. El reloj de pared seguía marcando el tiempo como lo había hecho durante 25 años. Todo había vuelto a como debía ser. Sonreí en la oscuridad de la noche, sintiendo una paz profunda que no había sentido en mucho tiempo. Había ganado. No con gritos o venganza cruel, sino con dignidad, inteligencia y la inquebrantable determinación de proteger lo que era mío. Y esa victoria, esa recuperación de mi hogar y de mi hijo, valía más que cualquier cantidad de dinero en el mundo. Porque al final, lo que había defendido no era solo un apartamento de $200,000. Era mi dignidad, mi historia, mi vida entera. Y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a quitarme eso. La luna brillaba a través de mi ventana, iluminando la sala donde todo había comenzado y donde todo había terminado. Y yo, Dolores Rivas, de 65 años, me sentí más fuerte y más viva que nunca.